Gracias por continuar con Buen Día y vamos a cambiar de tema ahora porque la osteoartritis es una enfermedad que daña el cartílago y provoca que los huesos se rocen entre sí. El resultado, mucho dolor, también pérdida de movimiento e hinchazón. Según la Organización Mundial de la Salud, escuche muy bien, el 80% de las personas mayores de 65 años lo padece. Por eso esta mañana hemos invitado al reumatólogo Francisco Brenes para que nos amplíe más sobre este tema. Doctor, buen día. Buen día. ¿Cómo está, doctor? Hace tiempo no lo veía. Encantado de estar aquí, muy bien. Doctor, empecemos con eso. ¿Qué es la osteoartritis? La osteoartritis es una enfermedad de una estructura de la articulación que se llama el cartílago. Es la parte más blandita de la articulación que por diferentes estímulos se empieza a transformar en una estructura rígida y va a dar dolor e incapacidad funcional. ¿Y por qué se produce, doctor, la osteoartritis? Hay muchas causas, pero se pueden dirigir en diferentes mecanismos. Primero, todos vamos a hacer deterioro de nuestro cartílago con el tiempo, ¿verdad? Eso está relacionado a la edad. Pero podemos acelerar ese proceso por factores como, por ejemplo, actividades físicas mal hechas o repetitivas, o pacientes que tienen obesidad que van a estimular a que ese cartílago se deteriore, ¿verdad? O por fenómenos genéticos que hacen que personas a temprana edad empiecen a tener lesión en el cartílago. Ahora mencionamos que a partir de los 65 años, doctor, ¿qué lleva a una persona a que lo tenga o que aparezca esto antes de los 65? Además de la obesidad, como usted bien lo comentó. Ahí influyen los factores mecánicos. Por ejemplo, un deportista que no haga con buena técnica ciertos movimientos, por ejemplo, un futbolista puede activar ese fenómeno. El factor genético es importantísimo en mujeres jóvenes que tienen lesiones en el cartílago y que evidentemente, inclusive sin tener factores de riesgo para que el cartílago empiece a tener un proceso de endurecimiento, le digo yo, al cartílago. ¿Y qué pasa cuando es todo lo contrario, doctor? Que más bien la persona no hace nada de actividad física y presenta ese tipo de problemas. ¿Por qué sucede? Eso, bueno, ahí se suman dos cosas, ¿verdad? Mucho el factor también genético y también influye mucho que esa persona tenga alguna actividad laboral, por ejemplo, que hace que una articulación tenga un fenómeno repetitivo, por ejemplo, usar mucho las manos, digitar en computadora, estar mucho tiempo sentado en una posición inadecuada, y genera osteoartritis, aunque uno esperaría que esa persona no lo llegara a tener. ¿Qué papel juega el sobrepeso y la obesidad, doctor? Es la principal causa de osteoartritis y ahí nos tenemos que adelantar, porque decirle a un paciente que tiene obesidad y ya tiene osteoartritis, decirle que pierda peso es muy complicado, porque va a tener dolor en la gran mayoría de los pacientes y hacer ejercicio se le vuelve algo más complicado. A veces exactamente casi imposible. Entonces, evitar la obesidad es fundamental porque es la principal causa de osteoartritis, y algunos pacientes por el fenómeno de obesidad no se pueden tratar, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, precisamente por ese proceso de obesidad. Vean, y de una vez queremos recordarles que pueden hacerle sus consultas al doctor a través de la página de Facebook de Buen Día o al WhatsApp, para que así aproveche usted a este excelente profesional que tenemos esta mañana y pueda aclarar muchas de las dudas que ustedes tengan. Doctor, ¿cuáles podrían ser algunos de los síntomas para que las personas digan, aquí hay algo que me está preocupando, me está molestando y voy a consultar al reumatólogo? Sí, el principal síntoma es el síntoma del dolor. Y es un dolor que lo clasificamos como mecánico. Es el paciente que tiene dolor cuando utiliza una estructura articular, las manos, rodilla y hombros, y que alivia cuando hace reposo. Eso es muy diferente a otras enfermedades reumáticas de las que hemos hablado, donde más bien el dolor en reposo es el que llama la atención de que se tiene una enfermedad articular. Esto en la osteoartritis es
a la inversa, a no ser que tenga una enfermedad articular también asociada. Pero no solo eso, puede ver que el paciente nos refiere fenómenos como de crujidos en las articulaciones. Esas cascaritas de huevo en la rodilla. Esa sensación de cascaditas de huevo, yo les digo que están crujientes, ¿verdad? Ajá. Eso puede ser un síntoma que a veces tiene dolor, a veces no tiene dolor. Y muchas veces también vemos alteraciones en la estructura de la articulación como tal. Por ejemplo, en las manos, nuditos, como nodulitos, que pueden doler o no pueden doler. ¿A dónde presentan esos Principalmente nudulitos? En la parte distal de las articulaciones, que son típicos, como mencionaba, a veces les duelen, pero a veces con solo tocarlos, el paciente tiene un dolor importante y pierden la movilidad de la estructura articular, que eso también es importante, la impotencia funcional. A veces el paciente, por todos estos fenómenos, entonces, por ejemplo, el ángulo de movilidad de una rodilla, de una cadera se altera y eso hace un círculo vicioso que empieza más dolor, más impotencia funcional, etcétera. Ahora, usted mencionó uno de los síntomas que es la hinchazón. ¿Es muy evidente la hinchazón cuando eso sucede? Algunos casos, sobre todo en las rodillas, los pacientes tienen lo que comúnmente mencionamos, se me regó el líquido de la rodilla. Y eso es porque otra estructura que tiene la articulación, que es la membrana sinovial, bajo este ambiente hostil empieza a producir líquido y entonces sí, es una rodilla grande o una articulación que tiene una gran cantidad de líquido que uno lo puede extraer. Es un líquido habitualmente amarillento y eso es porque hay un fenómeno de inflamación sobre ese cartílago lesionado. ¿Qué pasa si la persona no se saca ese líquido, doctor? Muchas veces hay que sacarlo porque casi el paciente pide por el dolor que genera esa articulación. Otras veces con fines terapéuticos sacamos el líquido y ponemos alguna sustancia antiinflamatoria o inclusive ese líquido, que es el líquido que naturalmente nos lubrica las articulaciones, pero que por la osteoartritis se dañó, se puede reponer con un líquido bueno por métodos de producción de ese mismo líquido humanizado metido en la articulación. Entonces hay que sacar el líquido que está malo. Yo le digo ahí a los pacientes que los vamos a reencauchar. Si quitamos el líquido malo, amarillento, y ponemos el líquido humanizado que es necesario, porque si no sigue dándose más daño en el cartílago si esas dos estructuras están rígidas y en contacto. Es muy doloroso esa agujita que entra para sacar el líquido. Del 1 al 10, doctor. Del 1 al 10, yo les digo que es como una inyección en la nalga, pero eso sí, como una buena técnica y una guía. Habitualmente los hemos guiado por el ultrasonido para evitar también eso, que no sea 10 el dolor. Exacto. ¿Verdad? ¿Cuáles son las zonas más afectadas, doctor? Y vamos a ver algunas imágenes para que usted nos vaya explicando. Claro, cadera, rodilla, hombros son muy frecuentes, ¿verdad? Sin embargo, también en esta forma de osteoartritis familiar o genética, las manos es también muy frecuente ver las lesiones que mencionábamos, esas lesiones nodulares. Eso que estamos viendo en la pantalla es el cartílago. El cartílago es fundamental para la movilidad de la articulación y para protegerla, principalmente en los ángulos de movilidad, y protegerla de otros fenómenos como de torsión, tracción. Y la articulación se transforma en esto que estamos viendo ahora, ¿verdad? No hay cartílago, es una superficie articular irregular y definitivamente ahí la rodilla pierde su característica en morfología y además de eso pierde las características de movilidad que tiene. Y esta es una de las más frecuentes, ¿verdad? La artrosis de cadera, que está muy relacionada con el sobrepeso. Doctora, ¿afectan los huesos o también los órganos? Eso es muy importante. La osteoartritis directamente no nos puede afectar un órgano, pero si un paciente no se mueve, se hace obeso y si hay una correlación entre riesgo cardiovascular
y los pacientes que tienen osteoartritis, por aumentar los riesgos, sobre todo el sobrepeso, y además si el paciente va a una cirugía, las cirugías siempre tienen más riesgo, y en estos casos, por ejemplo, los embolismos pulmonares, que se vaya un coagulito al pulmón después de una cirugía, puede ser una complicación que gracias a Dios cada vez es menor, porque en Costa Rica el expertise quirúrgico de un paciente que tiene esto es muy, muy bueno, pero siempre es un riesgo. Y ojalá no tener que exponerse a ese riesgo. Usted mencionó ahora al inicio de la entrevista, doctor, que es hereditario. ¿Qué puede hacer una persona si sabe que en su familia existen casos de osteoartritis? Ahí tiene que manejar todos los factores de riesgo que están relacionados, sobre todo con el peso. Hay maniobras o uno le explica al paciente ciertas cosas que se puede hacer, sobre todo si es una persona que tiene la artrosis familiar primaria, donde se afecta manos y columna. El peso, el sobrepeso es algo que no puede tener ese paciente. Si es una persona que usa mucho las manos, medidas físicas al final del día para evitar que se dé el fenómeno inflamatorio que también activa esto de la osteoartritis, ayuda mucho. Por ejemplo, poner las manos en agua fría y en agua tibia después de choques de temperatura. Exactamente, después de una actividad, por ejemplo, laboral, que es tal vez una de las que más favorece la formación de esos nodulitos, disminuye en forma importante ese factor que ya uno trae, que es el factor genético y que es muy femenino. Se transmite mucho en la línea femenina, es mucho más frecuente la osteoartritis en mujeres. ¿Qué complicaciones se pueden presentar, doctor, si esto no se trata a tiempo? Si esto no se trata a tiempo, se pierde la funcionalidad de la articulación y el paciente puede tener dolor permanente a pesar de todas las medidas analgésicas que podamos tener, y entonces el paciente va a necesitar una cirugía, habitualmente una cirugía de reemplazo, lo más frecuente en rodillas, en caderas, en hombros, y también pues existe una que no mencioné, que es la osteoartritis en la columna, que se puede dar y afectar todos los cuerpos vertebrales y también ser molesta, muy dolorosa. Doctor, Vanessa de Santa Cruz, Guanacaste, le quiere hacer una consulta. Vamos a verla. Buenos días, quería hacerle una consulta al doctor. Soy Vanessa de Santa Cruz de Guanacaste. Yo fui operada hace 2 años de mi rodilla derecha. Se me inflamaba, me suena mucho, como una concha de huevo, y se me inflamaba demasiado y me dolía muchísimo. Ahora, fui operada, me dijeron que tenía, meniscos cruzados y me hicieron un raspado de hueso. Lo que me dicen es que tengo un desgaste. Después de la cirugía se me ha quitado el dolor, pero sigo con la rodilla que me suena demasiado. De repente me suena y quedo como desmontada. Y el dolor es leve, pero sí siempre lo tengo. La inflamación es de vez en cuando, pero a mí ya me dieron de alta. En este caso, ¿qué debo hacer? Gracias. Gracias a usted, Vanessa, por la consulta. Sí, ahí el consejo, por ejemplo, del fisiatra para utilizar bien las articulaciones en todos sus movimientos ayuda, porque ella es una mujer joven. Que hizo un proceso de osteoartritis y que puede uno intuir que está relacionado a alguna actividad que hace. Puede ser recreativa o puede ser de su trabajo. Entonces uno tiene que dar una educación al paciente para cómo utilizar y mover sus articulaciones. La cirugía, como ella misma lo dice, tiende a reducir y quitar el dolor en muchos casos, ¿verdad? Y el que cruja y no duela, no hay que preocuparse tanto, ¿verdad? Porque ya la cirugía tiene una capacidad resolutiva bastante buena, como ella mismo lo mencionó. Karina Cerdas le tiene otra consulta. ¿Tener osteocondritis puede llevarme a padecer osteoartritis? Tiene 32 años. Sí, de hecho, otro factor, otro mecanismo por el cual una articulación se desgasta es tener alguna otra enfermedad reumática
que inflama y que después deja como secuela una osteoartritis. O sea, la osteoartritis puede ser secuela de casi todas las enfermedades articulares. Entonces sí es posible. ¿En cuánto tiempo podría presentarse, doctor, una deformación? Eso va a depender de esos factores de riesgo. Un paciente con un índice de masa corporal bastante elevado rápidamente puede tener una lesión articular. Estamos hablando que si ese paciente ya desde adolescente y joven tiene obesidad, a los 30, 40 años ya la articulación se lo está diciendo. Tenés osteoartritis, tenés desgaste, porque empieza el dolor y el trastorno en la movilidad. ¿Cómo se realiza este diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico clínico, el patrón de dolor es importante. A eso se asocia los elementos radiológicos, radiografía es lo más común de inicio, pero después pueden hacerse otros métodos como el ultrasonido articular, inclusive en algunos casos la resonancia magnética, dependiendo de lo que cómo voy a resolver este problema de la osteoartritis. Una vez que se sabe que se tiene osteoartritis, doctor, ¿cómo se trata? ¿Qué debe hacer la persona? Primero, una educación importante, ¿verdad? Aprender a utilizar sus articulaciones, aprender a hacer movimientos, por ejemplo, mover una maceta, mover un mueble. O sea, la educación es fundamental. Si esta osteoartritis es inicial, podemos recurrir a la condronutrición o la viscosuplementación, que es dar todos los elementos para que el cartílago y el líquido que lubrica estén en buenas condiciones y evitar la progresión. Y si el paciente tiene síntomas, a pesar de todo esto e inclusive con múltiples analgésicos, se debe recurrir a la parte quirúrgica, y ahí nos sentamos siempre con el ortopedista para que oriente al paciente en el hecho de que si ya todo esto falló, es cirugía la mejor opción para tratar a los pacientes. Y por último, la recuperación. Y luego de eso va un proceso de rehabilitación, que también ahí el fisiatra es importantísimo para que recupere la articulación y pueda aprender a evitar, porque puede ser una rodilla y después puede ser la otra. O sea, hay que siempre estar educando al paciente aunque haya operado y no tenga dolor después. Muchísimas gracias, doctor, por todas estas recomendaciones. Hemos aprendido bastante. Agradecemos al doctor Francisco Brenes por su colaboración. Si usted desea contactarlo, puede hacerlo al número que está apareciendo en este momento en pantalla, que es el 2248-1386. Buen día, doctor. Igualmente.